¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Estefanía Palma, fellow de reumatología. Estoy junto a la doctora Daniela Chaparro, médico dermatóloga, y juntas les vamos a hablar de vasculitis urticarial. Pues para hablar de vasculitis urticarial es importante mencionar que es una entidad poco frecuente y que en la histopatología la vamos a encontrar como una vasculitis leucocitoclástica y su diagnóstico diferencial de urticaria. Esta vasculitis pertenece a la vasculitis de pequeños vasos. En cuanto a su epidemiología, sabemos que es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia mundial desconocida y una incidencia de 0.5 por 100.000 personas al año. De mayor prevalencia en mujeres y en edad pediátrica representa el 1% de las vasculitis en niños. En cuanto a la etiología, pues la mayor parte de las causas son idiopáticas, sin embargo existen factores asociados como el uso de medicamentos, infecciones, trastornos autoinmunes, neoplasias o déficits de complementos que también la pueden ocasionar. En cuanto a la patogénesis, depende mucho de si es que es normocomplementémica o hipocomplementémica. Entonces, si es que hablamos de vasculitis normocomplementémica, sabemos que en este caso, pues el sistema autoinmune se activa y genera anticuerpos que van a responder a la presencia de antígenos exógenos dados por virus, bacterias o drogas. Estos van a formar complejos inmunes que se van a ir a depositar en el endotelio. En el caso de la vasculitis hipocomplementémica, lo que sucede es que se producen anticuerpos anticolágeno C1q, y estos complejos inmunes también se van a ir a depositar en el endotelio. Este depósito de complejos inmunes va a provocar un daño e inflamación. Acto seguido se va a producir una activación de la vía del complemento, se va a generar complemento C3A y complemento C5A, y estos van a tener dos funciones importantes. La primera función es el incremento de las moléculas de adhesión, de la permeabilidad vascular y de la degranulación de los mastocitos. Cuando se degranulan esos mastocitos, van a aportar con histamina, factor necroestimular, prostaglandinas, entre otros. Físicamente o en el examen físico nosotros vamos a poderlo ver como un angiodema o como una lesión urticarial. La segunda función importante es la producción de citocinas y quimiosinas que van a atraer neutrófilos y eosinófilos. Estos neutrófilos van a aportar con las trampas de Nets que van a romperse y van a aportar en el daño e inflamación. Vamos a poder ver o vamos a tener una infiltración inflamatoria principalmente de neutrófilos y de eosinófilos. Estos van a aparecer en la etapa temprana, mientras que los linfocitos los vamos a tener en la etapa tardía. Al final va a haber depósito fibrinoide, una vasculitis leucocitoclástica, y físicamente vamos a poder observar petequias palpables, púrpuras o hiperpigmentación residual. En cuanto a la presentación clínica, hay dos formas de presentación. La forma localizada, que va a presentarse en la piel, y también puede haber una presentación sistémica, que es más común en la vasculitis hipocomplementémica, que puede afectar el músculo esquelético, renal, pulmonar, gastrointestinal e incluso los ojos. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, la doctora Daniela nos va a explicar cómo nosotros vamos a poder evidenciar estas lesiones. Bueno, entonces lo característico en la urticaria vasculítica es que vamos a ver estas lesiones que se definen como placas eritematosas y edematosas, que sería igual a decir abones. Sin embargo, a diferencia de la urticaria, en la urticaria vasculítica estos abones duran más de 24 horas. Esto es una de las características más importantes porque la urticaria es una condición evanescente. Los abones resuelven antes de las primeras 24 horas. En la urticaria vasculítica llama la atención que permanecen más de 24 horas, se asocian a púrpura, es decir, cuando hacemos digitopresión sobre la lesión, el eritema no desaparece, o sea, hay extravasación de los eritrocitos, a petequias, a ardor, prurito y a pigmentación luego de que los abones resuelven, cosa que no sucede en la urticaria. Así como lo muestran las imágenes, entonces vamos a ver placas eritematosas, algo violáceas, edematosas, que son permanentes, no son evanescentes y se asocian con púrpura y pigmentación residual. Aquí otras opciones de imágenes, las formas pueden ser variables, pueden tener diferentes localizaciones y es más el interrogatorio sobre las características de estos abones lo que nos orienta al diagnóstico.
En cuanto a la afectación sistémica, como ya se lo había mencionado, estas afectaciones van a presentarse más en vasculitis hipocomplementémica. Las altarias y las mialgias son las manifestaciones extracutáneas más comunes. Los pacientes en un 20% también pueden presentar hematuria y proteinuria. En algunos casos pueden terminar en hemodiálisis. Sin embargo, estos pacientes tienen buen pronóstico. En el contexto pulmonar se puede presentar del 20 al 30% de los pacientes y los pacientes que presenten afectación sistémica van a tener un mal pronóstico. En el contexto gastrointestinal, el 30% de los pacientes pueden presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos y también va a haber afecciones oculares del 10 al 30% de los pacientes con epiescleritis o conjuntivitis. En esta tabla nos hemos traído para poder evidenciar que las manifestaciones extracutáneas principalmente afectan más a la vasculitis urticarial hipocomplementémica. En cuanto a la clasificación, depende del complemento. Se denominan normocomplementémicas y estas tienen mejor pronóstico, pocas complicaciones, a diferencia de la hipocomplementémica, que tiene mayor riesgo de afectación sistémica, como ya lo habíamos mencionado. En el síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémico tiene afectación sistémica significativa. En cuanto al diagnóstico, Bueno, entonces el diagnóstico lo sospechamos, como ya habíamos mencionado, cuando tenemos abones de más de 24 horas, dolorosos, que dejan pigmentación residual y se asocian a púrpura. Si tenemos la sospecha, la recomendación es hacer una confirmación histopatológica mediante biopsia de piel que incluya inmunofluorescencia, ya que estamos hablando de una vasculitis de pequeño vaso, entonces la inmunofluorescencia con la presencia de complejos inmunes en el resultado nos va a orientar hacia el diagnóstico. Como en cualquier enfermedad, nos apoyamos mucho de la revisión por sistemas y un examen físico completo que nos permita identificar desencadenantes como medicamentos, vacunas, infecciones, algo que sugiera malignidad, síntomas sistémicos y hacer una revisión muy completa del examen físico que nos pueda orientar. La urticaria vasculítica se puede presentar como una condición independiente o se puede presentar asociada a otras enfermedades. Una de sus asociaciones más frecuentes es, por ejemplo, el síndrome seco. Si ya después de hacer nuestro interrogatorio, examen físico completo, encontramos algo que nos sugiera alguna asociación sistémica, pues podemos pedir para clínicos complementarios. Se sugiere para diferenciar entre la urticaria hipocomplementémica y normocomplementémica pedir complemento anti-C1Q, así como pues el perfil autoinmune. Si encontramos algo específico ya en la revisión, pues vamos a orientar los demás paraclínicos según los hallazgos al examen físico y la revisión por sistemas. Entonces, este algoritmo que es muy interesante del 2021 nos plantea si tenemos un abón o una lesión tipo urticaria. La primera pregunta es, ¿tiene una condición evanescente o permanece más de 24 horas? Si permanece más de 24 horas, no quiere decir que exclusivamente estemos ante una urticaria vasculítica. Hay otros diagnósticos diferenciales, como el eritema multiforme, un pemfigoide en la fase ampollosa que ya vamos a ver, pero sí podemos considerar este diagnóstico, solicitar las biopsias de piel, el complemento y el perfil autoinmune. Si dura menos de 24 horas, nos orientamos más y pues no tiene la púrpura, el dolor ni la pigmentación residual, nos orientamos más hacia una urticaria, que la dividimos en urticaria aguda o crónica según el tiempo de evolución y el punto de corte son 6 semanas. Y si encontramos en los paraclínicos, por ejemplo, alguna alteración, pues nos orientamos más hacia otros diagnósticos. Si el paciente cumple criterios para el lupus sistémico u otra enfermedad, pues hacemos el abordaje apropiado. bueno, entonces, en cuanto a los hallazgos histopatológicos, la biopsia va a ser el estándar de oro en la vasculitis urticarial y en esta biopsia se nos va a reportar como un daño vascular dérmico, con edema endotelial, con oclusión luminal, carioresis de neutrófilos, formación de polvo nuclear, extravasación de eritrocitos en la dermis, como ya lo había mencionado la doctora, y cambios fibrinoides en las paredes vasculares. El infiltrado va a estar compuesto principalmente de neutrófilos y eosinófilos en la fase temprana y linfocitos en la fase tardía. En la inmunopatología vamos a poder observar inmunoglobulina M, IgG, C1Q, C4, C3 y fibrinógeno. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues existen muchas patologías que pueden provocarlo. Sin embargo, tenemos estas 6 patologías con las cuales vamos a hacer el diagnóstico diferencial.
Entonces, la primera y muy importante es el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea. Urticaria, sí, porque no estamos viendo lesiones que permanezcan más de 24 horas, no dejan pigmentación, no son purpúricas. Crónica, porque el paciente está presentando las lesiones hace 6 semanas o más. Y espontánea, porque uno no identificó un desencadenante, es decir, no hay dermografismo que explique una urticaria física, no hay presentación de las lesiones frente al frío, la actividad física, el calor, alguna infección asociada. Entonces no encontramos desencadenante, entonces llamamos esta condición una urticaria crónica y espontánea. Esto se da sobre todo por la activación de mastocitos. Los abones tienden a ser evanescentes y en la histopatología hay un infiltrado inflamatorio leve, pero no encontramos nada que sugiera vasculitis o leucocitoclastia. Un segundo diagnóstico diferencial es el pemfigoide ampolloso en su fase urticarial. El pemfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmune y ampollosa contra unas proteínas de la membrana basal que ocasiona principalmente ampollas tensas. Pero en su fase inicial, en su fase edematosa, antes de que aparezcan las ampollas, podemos ver placas tipo abones, por lo que sería un importante diagnóstico diferencial. En la histopatología vamos a encontrar un infiltrado principalmente rico en eosinófilos. No va a haber vasculitis, pero sí vamos a ver en la inmunofluorescencia unos depósitos lineales de IgG y C3 en la unión dermoepidérmica. Otro diagnóstico diferencial es el lupus eritematoso túmidus o túmido. Esta condición son también placas eritematosas, violáceas, similares a abones, son permanentes, tienden a salir sobre todo en áreas fotoexpuestas. Su duración es de semanas a meses y dejan unos bordes bien definidos, sin cicatrices y sin cambios pigmentarios. En la histopatología, entonces, característicamente vamos a ver depósitos de mucina y un infiltrado perivascular linfocítico. No va a haber daño vascular, vasculitis ni leucocitoclastia. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome de Wells, que es una dermatosis eosinofílica, es decir, donde hay un infiltrado eosinofílico importante. También puede haber abones y por la inflamación, estos abones pueden presentar en la superficie vesículas o pseudovesículas, incluso ampollas. Tienden a resolver de 4 a 6 semanas y pues en la histopatología no vamos a encontrar ningún hallazgo de vasculitis más allá que el infiltrado eosinofílico que típicamente hace unas figuras en llama. Otro diagnóstico es el eritema multiforme. También podemos tener placas, edematosas, eritematosas. Aquí muy interesante nos orienta la configuración de las lesiones, en donde hacemos lesiones tipo diana. Una lesión que tiene el centro eritematoso, luego un halo blanquecino y otro halo eritematoso. Es muy importante diferenciar si hay compromiso mucoso o no. Y en la histopatología, pues no vamos a encontrar vasculitis, sino una necrosis epidérmica masiva y un infiltrado que es mixto entre linfocitos e histocitos. La mastocitosis cutánea también puede hacer en algunos momentos edema, similar a los sabones, ya que es un depósito de mastocitos que cuando se degranulan liberan histamina y hay inflamación. Esto se conoce como el signo de Darrier positivo. En la histopatología, entonces va a predominar un infiltrado de mastocitos ocasionales eosinófilos y nada de vasculitis. En cuanto al tratamiento, pues va a depender de si es que estamos frente a una enfermedad leve, moderada o grave sistémica. En cuanto a la enfermedad leve, la vamos a poder tratar con antihistamínicos, con loratadina o cetericina a dosis de 10 miligramos al día o con AINES. En la enfermedad moderada, vamos a poder hacer el uso de glucocorticoides a dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, dapsona, colchicina o hidroxicloroquina en dosis de 200 a 400 miligramos diarios. En cuanto a la enfermedad sistémica grave, pues podemos hacer el uso de inmunomoduladores como el micofenolato a dosis de 0,5 a 1 gramo 2 veces al día, metrotexato en dosis de 7,5 a 15 miligramos día, acetropina de 100 a 150 miligramos día o ciclosporina. En el caso que estemos frente a una enfermedad sistémica que no responda a los inmunomoduladores anteriormente mencionados, podemos hacer el uso de inmunobiológicos como rituximab, anti-CD20 en dosis de 1000 miligramos e infusión cada 4 semanas o omalizumab en dosis de 150 a 300 miligramos cada 4 semanas. El tofacitinib
Se reserva para los pacientes con vasculitis urticarial refractaria en dosis de 5 miligramos 2 veces al día. Esto es todo en cuanto a lo que podemos hacer la revisión de vasculitis urticarial. Agradecemos a la doctora Daniela Chaparro por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en un próximo video. Muchas gracias por la invitación. Por favor, si tienen alguna inquietud, nos las dejan en los comentarios del video y esperamos que sigan pendientes del canal y las demás revisiones de temas.